Venecia, la ciudad construida sobre miles de troncos de madera colocados sobre una laguna y lugar donde más se padeció la peste negra y cuyos animales gatunos ayudaron a superar. En este vídeo veremos cómo se mueven los venecianos en su día a día por calles llenas de agua, por qué su basílica fue construida en la plaza de San Marcos tras haber robado el cuerpo de este santo de Egipto y lugar donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Quédate hasta el final para conocer la historia y la vida en la actualidad de esta ciudad tan única. Llegamos al aeropuerto de Venecia, que está en tierra firme, y para poder llegar a la isla de Venecia hay que coger un barco, así que o bien puedes coger un barco privado, o el que coge casi todo el mundo, que no está nada mal y desde el cual vas viendo todas las vistas que son espectaculares y adentrándote un poquito más en esta ciudad tan conocida como peculiar. Este barquito va haciendo diferentes paradas, incluso pasando por el canal del río Alto, que luego veremos y que es impresionante. Así que si no quieres gastarte mucho dinero en góndolas, este barquito te va a ayudar un poco a vivir la experiencia de moverte por el canal. Pero para ir adentrándonos poco a poco en Venecia, os voy a ir contando un poquito sobre la historia de esta ciudad, que es súper interesante. En el año 421 después de Cristo, un grupo de refugiados, huyendo de las invasiones bárbaras del norte de Italia, llegaron a un archipiélago de 118 islas pantanosas en la laguna de Venecia. Aquí fundaron la ciudad de Venecia, construyendo sus hogares sobre pilotes de madera para protegerse de las inundaciones. Y pues bueno, ya podéis ver que Venecia está construida sobre miles de pilotes de madera que fueron clavados en el suelo de la laguna hace siglos para proporcionar así una base estable para los edificios y teniendo un sistema único de cimientos para las edificaciones, porque bueno, o sea, esto no lo podéis encontrar en cualquier ciudad, y que a lo largo de los siglos tuvieron que ser muy ingeniosos para vivir y mejorar sus condiciones en este lugar tan único. Adentrándonos con nuestro barco taxi por las calles de Venecia, pude fijarme que debido a la cantidad de canales de la isla, la presencia de coches es prácticamente inexistente. Aún así, es posible llegar en coche a Venecia o en tren cruzando el Puente de la Libertad, que es esta línea fina que os he comentado antes y la única vía para llegar a Venecia desde tierra firme. Aunque si llegas en coche no es que te vayas a poder mover mucho, al menos lo que viene siendo el centro. Si los coches no son muy bien recibidos por los canales, ¿cuál es entonces el medio de transporte para los venecianos? ¿La góndola? Tal vez no. La góndola es más bien para los turistas y no es nada asequible, ya que media hora te sale 100 euros, así que totalmente descartado. Como mucho lo usarán los propios gondoleros, pero la gente de a pie no. Entonces, ¿cuál? Bueno, pues el Vaporetto. Este, digamos, es el autobús barco de la ciudad y es usado diariamente por los residentes. Y como un autobús tiene sus paradas, tiene sus horarios y por supuesto tiene su precio, que es 1000 veces más asequible que la góndola. El Vaporetto no solo te lleva por la propia ciudad de Venecia, sino que te lleva a otras islas cercanas como la de Burano y Murano, y las cuales iremos a ver en otro vídeo que subiré muy pronto. Además, si tienes un barco privado también podrás moverte por los canales, y también el último medio de transporte y el más usado tanto por turistas como por residentes es ir andando. Si estás conociendo la isla, ir andando es una de las mejores opciones, ya que todo lo que te rodea es historia y arte, no solo el ir directamente a los típicos sitios, sino el ir callejeando por sus calles y ir conociendo lugares de los que no se suele hablar tanto, e incluso conocer pequeños detalles o rinconcitos que pasan desapercibidos y que son bastante curiosos. Así que bueno, esto es lo que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Os voy a enseñar cómo es Venecia, la historia, cosas súper curiosas, muy interesantes, así que empezamos. Si vas a Venecia podrás darte cuenta que los venecianos no le tienen mucho cariño a los turistas, están muy cansados de nuestra presencia, se hacen notar además, ya que siempre está hasta arriba de turistas, si es cierto. Así que imagínate andar por las calles tan estrechas que tiene Venecia y con tanta gente. Era agobiante hasta para los propios turistas, pues imaginaros cómo es para ellos que lo ven en su día a día. Y dos pequeños trucos que os ayudarán con todo esto y el poder disfrutar más de Venecia sin tanta gente es levantarse a la hora que muchos venecianos están jumping, es decir, a las 7 de la mañana o si prefieres antes. Yo me levantaba súper pronto, a las 7
6:30, 7, salí a la calle y estaba vacío, o sea, solo había venecianos, y venecianos muy pocos que estaban pues preparándose para ir a trabajar, y los gondoleros que estaban preparándolo todo, o sea, estaba genial. Por ejemplo, en la plaza de San Marcos, que siempre está hasta arriba de gente, nadie, o sea, había 4 personas que también se habían levantado súper pronto, pero ya está, o sea, no había nadie. Así que levántate pronto y disfrutarás del auténtico Venecia, sin turistas, sin ruidos, viendo, pues como os digo, a los gondoleros prepararse para el día, viendo cosas tan curiosas como el cómo recogen la basura, que yo no me había parado a pensar cómo lo hacían, pero claro, lo hacen a través de un barco, porque por ahí no pasan coches, así que recogen la basura con barco. Además, también, por cierto, ahora que he dicho lo del barco que recoge la basura, también las ambulancias, por si no lo habéis pensado, no van en coche, van también en barco. Las ambulancias son un barco. El segundo truco os diría que no os quedéis solo en la zona turística, alejaros un poco, iros por callejones, y no solo no encontraréis tanta cantidad de gente, sino que los precios de la comida o de la bebida van a bajar muchísimo. Y además seguiréis haciendo turismo porque, como os decía, todo Venecia es turismo. Y a medida que vas andando por las calles venecianas, hay muchas cosas que te van llamando la atención, como por ejemplo la cantidad de pozos que hay por las calles. Y pensaréis, bueno, ¿por qué esta cantidad de pozos, siendo Venecia pues un lugar que está rodeado de agua? Pues bueno, solo hay que ver el color del agua y escuchar una frase del historiador Marin Sanudo que no lo podría describir mejor. Y dice: Venezia è in acqua ma non ha acqua, que significa Venecia está en el agua pero no tiene agua. Y es que Venecia, al ser una isla que no tiene ríos de agua dulce, siempre tuvo problemas con la escasez de agua. De ahí que a los venecianos se les ocurriera una solución, que fue la creación de los aljibes, o más conocidos como pozos. Imaginaos lo útiles que eran para los venecianos, que llegaron a ver unos 6.000 pozos, de los cuales quedan alrededor de 600. La mayoría de los pozos eran de propiedad privada, aunque también había algunos que se ubicaban en los famosos campi o campo en singular, que básicamente son plazas no muy grandes. Estos pozos eran como una cisterna en la que entraba el agua de la lluvia y desde donde se filtraba y se recogía posteriormente. En estos pozos se pueden ver unos pequeños agujeros en la parte inferior que fueron creados para el animal de la ciudad, que es el gato, para que pudieran beber desde ahí. Y es que los gatos en Venecia son realmente queridos, llegando incluso a crearse una máscara de carnaval en su honor. El motivo de tanto amor felino es porque los gatos fueron los grandes salvadores de Venecia, ya que en el siglo XIV los barcos que venían de Oriente trajeron muchas riquezas a la Serenísima República, pero también llevaron ocultas en las bodegas ratas y con ellas la peste. Así que Venecia fue una de las ciudades europeas que más padeció esta enfermedad, teniendo previamente en la ciudad 18 médicos y llegando a quedar solamente un médico. Los demás o murieron o huyeron de la ciudad. Así que los gatos ayudaron en gran medida a salvar a los ciudadanos de la peste negra. Con la construcción del acueducto en el siglo XIX, los aljibes fueron cerrados definitivamente, aunque muchos de ellos, considerados verdaderas obras de arte, se conservaron para decorar los campi o plaza de Venecia. Y seguimos andando y te vas dando cuenta que la ciudad está llena de callejones que están conectados con otros callejones y que acaban desembocando en campi, en algún puente de película o directamente en el canal. ¿Y por qué hay tantos callejones? Hace años los edificios venecianos se construían pegados unos de otros, lo que provocaba que no hubiera espacio para que los peatones pasaran de una calle a otra. Y por eso el gobierno veneciano ordenó a los propietarios de los edificios que permitieran pasar a los peatones entre sus casas y palacios. Y ahí nació el sottoporteggio, que es básicamente una manera de conectar las calles por debajo de los edificios. Aunque los propietarios estaban obligados a crear estos espacios con el fin de minimizar la pérdida de su espacio privado, estos dejaron las calles con muy poco espacio, siendo algunas de estas tan estrechas que en algunas de ellas solo puede pasar una persona a la vez, como por ejemplo en la calle que se encuentra en la calle Barisco, que es la calle más estrecha de Venecia, con tan solo 53 centímetros de una pared a otra en el tramo más ancho. Y como curiosidad, hay 3 tipos de sottoporteggios que podéis encontrar: los que conectan una calle o un patio con otra calle o un campo, los que terminan directamente en un canal, que suele ser una orilla o donde se embarcan las embarcaciones, y las que están paralelas a un canal. Así que de esta manera te puedes encontrar muchísimas calles y sottoporteggios públicos a lo largo y ancho de Venecia.
Como ya podréis haber visto, Venecia no solo tiene muchos callejones, canales y pozos, sino que tiene muchísimos puentes, en concreto 436 puentes. Y estos puentes cruzan los ríos, pero cuando ves un cartel que dice río, este se refiere a canal, no a la palabra río en español. Y no solo los puentes que cruzan el Gran Canal, sino los más pequeñitos que también tienen su encanto. Así que vamos a empezar por uno de los puentes que a mí me encantó, súper bonito y con una historia súper interesante. El Puente de los Suspiros. Entre los puentes más conocidos nos encontramos con el Puente de los Suspiros, al lado de la Plaza de San Marcos y enfrente del Gran Canal de Venecia. Llegamos al Puente de la Paglia, desde el cual nos encontramos justo de frente con el Puente de los Suspiros. Este puente, construido en el siglo XVII, que cruza el río di Palazzo, se encuentra entre el Palacio Ducal de Venecia y la antigua prisión de la Inquisición. En el Palacio Ducal se encontraba la justicia y las cárceles, pero debido a las malas condiciones de las celdas, se construyó enfrente del palacio un nuevo edificio para albergar las prisiones. Como os podéis dar cuenta, el puente está completamente cerrado, tanto por el techo como por las paredes, y esto se hizo para que los prisioneros no escaparan, ya que al ser sentenciados desde el Palacio Ducal debían cruzar por este puente hacia la nueva prisión. ¿Y por qué se llama el Puente de los Suspiros? Bueno, pues el nombre no se puso al crearse el puente, ya que era una mera herramienta del sistema de justicia y un pasillo más de los miles que había. Y no fue hasta el siglo XIX, 2 siglos después de su construcción, que se le otorgaría este nombre tan curioso. Y el encargado fue el poeta Lord Byron, imaginándose a los prisioneros cruzando el puente y echando una última mirada por las rendijas de la laguna de Venecia y de la iglesia de San Giorgio, una escena donde los condenados no podrían evitar suspirar. Nos alejamos un poco y llegamos al Gran Canal de Venecia, donde se encuentra el puente de Rialto, el cual cruza el Gran Canal y que tiene casi 4 kilómetros de longitud y va desde el noroeste de Venecia, donde están los accesos a tierra firme, hasta la dársena de San Marcos, en el mar Adriático. Y canal por el que puedes cruzar en barco si vienes desde el aeropuerto, dependiendo de dónde esté tu hotel, por supuesto, pero vas cruzando todo este canal y pasando también por el puente de Rialto. ¿Y por qué es tan importante este puente? Bueno, pues aparte de lo que os acabo de contar, este divide la ciudad en dos partes, además de ser el puente más antiguo de toda la ciudad. He de decir que este puente es muy bonito y pasar por debajo es muy guay, la verdad, pero pasar andando por el puente es una auténtica locura, porque la cantidad de gente que hay ahí no es ni medio normal, o sea, es horrible. Yo lo pasaba fatal cada vez que pasábamos por ese puente, pero bueno, eso no se lo quito, así que nada, ahí os lo dejo. Pero este no es el único puente que divide el Gran Canal, sino que hay otros 3 también muy conocidos: el Puente de la Academia, Puente de los Descalzos y Puente de la Constitución. Visto el gran puente de Rialto y el Gran Canal, volvemos cerca del Puente de los Suspiros para conocer la Plaza de San Marcos y todas las joyas que esconde, que no son pocas. Llegamos a la Plaza de San Marcos, uno de los lugares más conocidos y turísticos de Venecia y reconocida como una de las plazas más bonitas del mundo, midiendo 180 metros de largo por 70 metros de ancho y siendo la única piazza de Venecia, es decir, una plaza muy grande, ya que el resto de plazas, como hemos visto, son los llamados campi o campo, en singular, es decir, pequeñas placitas. Considerada el salón más bello de Europa por Napoleón Bonaparte, la construcción comenzó en el siglo IX, pero no alcanzó su tamaño y forma actuales hasta 1177 y siendo pavimentada 100 años más tarde. En la plaza se encuentran edificios tan importantes como la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, el Museo Correr, el Campanile o el campanario de la basílica, básicamente, y la Torre del Orologio, siendo esta última una obra de arte increíble que ahora veremos. Pero antes de pasar a estas obras llenas de arte e historia, os voy a contar un poco sobre la famosa Acqua Alta, y es que esta plaza también es conocida mundialmente por las imágenes que llegan del Acqua Alta, que es un fenómeno que ocurre cada año, especialmente en invierno y primavera, cuando el mar Adriático sube de nivel. Y este hecho lleva sucediendo al menos desde el siglo VI, quedando inundada parte de Venecia, en especial, y siendo la primera, la plaza de San Marcos y sus alrededores, ya que es la parte más baja de la ciudad. Y cuando el mar Adriático sube de nivel, Venecia se inunda, y se entiende que hay Acqua Alta cuando la marea sube unos 90 centímetros sobre su nivel normal. Cuando el nivel del mar comienza a subir, se pueden escuchar unas sirenas dando alerta y ver a las autoridades colocando pasarelas elevadas en las zonas de paso para que las personas pues puedan caminar sin mojarse, aunque también algo muy característico es ver a todo el mundo llevando botas de agua muy altas para, pues eso, evitar mojarse. Y para solventar este problema, que se sufre desde hace muchos años, se trabajó durante más de 10 años en el proyecto MOSE, que consiste en un sistema de diques móviles encargados de controlar el nivel del agua, siendo capaz de, con esta manera, de rebajar las inundaciones en estas fechas. Y en 2020 se activó por primera vez este sistema, consiguiendo frenar la subida del agua, que en ese año, en vez de ser de 125 centímetros, como se había estimado, fue tan solo de 70 centímetros. Y desde entonces las grandes inundaciones no son tan frecuentes en Venecia, lo cual, pues bueno, tiene
a los venecianos pues bastante felices. Y dicho esto, caminamos hacia uno de los edificios que nos podemos encontrar en la plaza de San Marcos, construida en el siglo XVI, la Biblioteca Nazionale Marciana, que es una de las bibliotecas más grandes de Italia y alberga una de las colecciones de textos clásicos más grande del mundo. Un dato curioso de este edificio, que se encuentra enfrente del Palacio Ducal, es que en 1603 entró en vigor una ley que obligaba a cada impresor veneciano a depositar una copia de cada libro impreso en la biblioteca, convirtiéndose así en la biblioteca institucional de la República Serenísima de Venecia. Y os cuento rápidamente para que entendáis lo que es la Serenísima República de Venecia, que básicamente fue una ciudad-estado que existió desde el siglo IX hasta el siglo XVIII. El surgimiento de esta república se remonta a la crisis de la Baja Edad Media en Italia, que llevó a la formación de varias ciudades-estados como Venecia, Milán, Florencia, estados pontificios y Nápoles, compitiendo entre ellos para expandir sus fronteras y redes comerciales. La República de Venecia fue un estado próspero que se centraba en transacciones comerciales, especialmente en arte, vidrio y cerámica, y ejerció una gran influencia y poder en el mar Mediterráneo y en Oriente Medio, convirtiéndose así en una potencia marítima y comercial. Al igual que también era conocido mundialmente por sus lujosas embarcaciones, sus navíos de guerra y su destreza en la ingeniería naval. Dicho esto, pasamos a una de las mayores obras creadas en Venecia y que se encuentra justo enfrente de la biblioteca y de la laguna de Venecia, el Palacio Ducal, uno de los edificios más emblemáticos de la plaza de San Marcos, y que durante la época del esplendor de la Serenísima República de Venecia, este palacio de estilo gótico, que tiene sus dos fachadas principales dando a la laguna de Venecia y a la plaza de San Marcos, fue residencia de los dux, es decir, los magistrados supremos y líderes de la Serenísima República de Venecia, una especie de rey sin corona, y estando esta figura presente durante más de 1000 años hasta que llegó Napoleón Bonaparte. Además de ser la sede del gobierno, albergaba las funciones gubernamentales, judiciales y penitenciarias de la República. Y a lo largo de los siglos, el palacio fue ampliándose cada vez más, encontrándose dentro varios lugares de interés como las logias, que eran galerías exteriores cubiertas que se utilizaban como lugar de reunión. En el patio se hacían grandes celebraciones en los días de festividad por los carnavales, y donde se encuentra la escalera de los gigantes, que está custodiada por dos grandes estatuas de Marte y Neptuno de Sansovino, que representan el poder de Venecia por tierra y por mar, y en medio de ellos pues el león de San Marcos. En este edificio también se ubicaban las salas de la magistratura veneciana, con las llamadas bocas de león, que eran utilizadas por los venecianos para introducir denuncias anónimas. Dentro del edificio se puede ver también la Scala d'Oro, que está decorada con dos columnas de mármol y con dos figuras en lo alto que representan a Atlas sosteniendo la bóveda del cielo y a Hércules matando a la hidra, y son súper bonitos. Y con estas remodelaciones consiguieron tener en su interior enormes salas institucionales decoradas con frescos y con obras de algunos de los mejores pintores de la época como Tintoretto o Tiziano, y de los salones destacando sobre todo el Salón del Gran Consejo. Además, entre las instalaciones del palacio se encontraba la antigua prisión, conocida como la Cárcel Vieja o Piombi, ubicada en el ático del edificio y que posteriormente se cambiaría de ubicación al edificio de enfrente, conocido como las Prigioni Nuove, las prisiones nuevas, y unido, como ya hemos visto, con el Palacio Ducal por medio del maravilloso Puente de los Suspiros. También tengo que destacar las columnas de San Marcos y San Teodoro junto a la entrada de la plaza en el Gran Canal, y que llegaron en barco en el año 1125 desde Tiro, el actual Líbano. Durante el siglo XVIII este lugar era utilizado para llevar a cabo las ejecuciones públicas, lo que llevó a la creencia de supersticiones por parte de los venecianos e historias misteriosas que os contaré en detalle en un vídeo sobre los misterios de Venecia, y que no son pocos. Pero mientras tanto os cuento un poquito más sobre la historia de estas columnas, y es que estas representan a los dos santos patrones de Venecia, que son San Teodoro, que protege la ciudad, y San Marcos Evangelista, que está representado como un león alado y el cual es el símbolo de la Serenísima República de Venecia. La columna de San Marcos está coronada por una antigua escultura de bronce dorado que ha perdido a lo largo de los siglos, y que al parecer fue originalmente una quimera, es decir, una criatura mitológica con cuerpo de serpiente, cuello de dragón y cabeza de león. Las alas en el cuerpo de león se agregaron después de colocar la estatua sobre la columna para representar así al león de San Marcos, ya que este es la representación simbólica del evangelista San Marcos, que es el patrón de Venecia. La otra columna es la de San Teodoro. ¿Y quién era San Teodoro? Bueno, pues el primer patrón de Venecia, el cual alcanzó una gran fama en la época romana tras derrotar a un peligroso dragón, que dicen que más bien era un cocodrilo, y de ahí la estatua que se encuentra en lo alto de la columna. Aunque esta en realidad es una réplica del original que se encuentra a pocos pasos en el Palacio Ducal para que no se deteriore. Esta escultura viene de la época romana y viene representando a San Teodoro como un guerrero encima del cuerpo del dragón, y la cabeza, la aureola, los brazos, la lanza y las piernas fueron agregadas posteriormente.
La Torre del Oroglobio, situada al lado de la Basílica de San Marcos, fue construida en el siglo XVI y aunque el Big Ben le supere en popularidad, esta torre no tiene nada que envidiarle. Es súper bonita, ahora lo veréis. Está dividida en 4 secciones, cada una más llamativa que la anterior. La primera planta la ocupa un gigantesco reloj astrológico de 4,5 metros de diámetro, hecho de mármol y que sin duda es lo más llamativo de la torre, ya que la esfera exterior marca las horas en números romanos del 1 al 24 y una aguja del reloj en forma de sol que marca la hora. La segunda esfera, con colores dorados y azulados, ilustra los 12 signos del zodíaco. Y por último, en el disco interior están representadas la Tierra en el centro y la Luna que gira sobre su eje, indicando sus diferentes fases. En la segunda planta se encuentra la Virgen con el Niño y cuando se construyó la torre se añadió un mecanismo de carrillón, haciendo que unas figuras de madera de los 3 Reyes Magos, escoltadas por el Arcángel Gabriel, entrasen y saliesen cada hora por unas puertas móviles, desfilando de esta manera delante de la Virgen. Y actualmente este mecanismo solo se realiza 2 veces al año, en el día de la Ascensión y en el día de la Epifanía. En la tercera planta está el león alado de San Marcos, que con su pata izquierda sujeta el Evangelio, y lugar en el que originalmente aparecía también el dux de la época arrodillado junto al león. Pero esta parte fue vandalizada en 1797 por los franceses y finalmente destruida. Por último, en el último piso, en lo alto de la torre, se encuentra una gran campana y 2 personas apodadas como I Tomori, es decir, los 2 moros, siendo uno Il Vecchio, el viejo, que es el que tiene la barba, e Il Giovane, el joven, porque bueno, pues no tiene barba. Estas son 2 esculturas de bronce creadas en el siglo XV y que representan a 2 pastores con un cuerpo articulado a la altura de la cintura para poder así realizar el gesto de tocar la campana con el mazo. El campanile, situado en la plaza de San Marcos, con una altura de 98,5 metros de altura, es el campanario de la Basílica de San Marcos y el edificio más alto de la ciudad. La torre empezó su construcción en el año 888, adquiriendo su forma definitiva en 1515. Sin embargo, en 1902, pocos días después de descubrirse una grieta en la torre, el campanario se desplomó y 10 años después, en 1912, fue reconstruida, quedando exactamente igual que la original, ya que el lema de esta reconstrucción fue Dov'era e com'era, es decir, dónde estaba y cómo era. La torre está coronada por la figura dorada del Arcángel Gabriel y 5 campanas que durante la época de la República Serenísima tenían una función especial y dependiendo de cuál sonara, los habitantes de Venecia sabían lo que sucedía en la ciudad. La más grande, llamada la Marangona, que se tocaba cuando empezaba y terminaba la jornada laboral. La más pequeña, llamada el Maléfico, anunciaba las condenas de muerte. La nonna sonaba al llegar las 9, la trottiera servía para llamar a los miembros del Consejo Mayor para que fueran a la Cámara del Consejo y la mezza terza que anunciaba una sesión del Senado. Esta torre también sirvió como faro para los navegantes y además en lo alto de la torre se puede ver una placa que indica que este fue el lugar donde Galileo Galilei presentó su invento, el telescopio, y desde este mismo lugar se hicieron las primeras pruebas del primer telescopio del mundo. Terminamos en esta plaza con la Basílica de San Marcos, o también conocida como la Catedral de Oro, ya que presenta columnas y mosaicos de oro, al igual que su mayor tesoro tanto artístico como monetario, la Pala d'Oro, un retablo realizado entre el siglo X y XIV, hecho con oro, plata, esmaltes y piedras preciosas. La Pala d'Oro permaneció oculta durante 900 años a casi todo el mundo, lo que hizo que se crearan historias sobre lo que ésta contenía, como por ejemplo se llegó a creer que era una puerta de conexión con el más allá. Pero sigamos con la basílica. En el año 828 después de Cristo, unos mercaderes de Venecia robaron de Alejandría, el actual Egipto, el cuerpo de San Marcos, al igual que varias reliquias. Según la leyenda, aprovechando la relación de los musulmanes con la carne de cerdo, estos pudieron robar el cuerpo y las reliquias a escondida de los guardias, que eran musulmanes, escondiendo todo bajo varias capas de carne de cerdo en barriles. Y debido a la llegada del cuerpo de San Marcos y de estas reliquias, en el siglo IX se construyó la basílica para albergarlo y se nombró como nuevo patrón de Venecia a San Marcos, sustituyendo de esta forma a San Teodoro.
Como en Venecia ha existido durante años el fenómeno del acqua alta, los objetos pueden quedar dañados, como el caso de los libros. Y al dueño de la famosa librería Acqua Alta se le ocurrió meter sus libros en una góndola, porque ¿en qué lugar iban a estar más seguros que este tipo de embarcación? Pero no solo usó una góndola, sino que también un montón de bañeras viejas. Por este motivo, este lugar se ha vuelto muy conocido por los turistas, además de porque tiene en la parte trasera de la tienda una pequeña terraza con una escalera de libros y una salida de emergencia que da directamente a un canal. El sitio está muy bien, pero parece más bien un museo que una librería, porque es imposible pararte a mirar algún libro que te interese porque está lleno de turistas y hay como una fila dentro de la librería que va avanzando súper rápido. Das una vuelta a la tienda y sales en 2 minutos. Bueno, al menos cuando fui yo era así. A ver, si vas a primera hora no te encuentres con tanta gente, pero bueno, como va tan rápido está bien pasarse por ahí, echarle un vistazo, no tardas nada y bueno, es un sitio curioso y que está bien. Para pasar un ratito no está nada mal. Y bueno, terminamos el viaje por Venecia en paseo por góndola. Espero que os haya gustado. Si queréis podéis darle like al vídeo y suscribiros, me ayudaréis mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que va a tratar sobre las góndolas, su historia, cuándo aparecieron, cómo aparecieron y todo lo relacionado sobre este medio de transporte tan conocido mundialmente. Así que nos vemos en el siguiente.